Considerando la variedad de armas de fuego y otras armas recopiladas a lo largo de la historia estadounidense, pocas invenciones dejaron una huella tan profunda como la Colt. Revolver Colt Single Action Army. Presentada en 1873 y rápidamente ganando apodos como Pacificador, esta legendaria arma de fuego transformó la manera en que la gente luchaba, se defendía y sobrevivía en los territorios indómitos. Desde las cartucheras de forajidos infames como Jesse James y Butch Cassidy, hasta las manos de legendarios agentes de la ley como Wyatt Earp y Bat Masterson, la Colt 45 se convirtió en algo más que un arma. Se volvió un símbolo de poder, igualdad y expansión estadounidense. Con su confiable cilindro de 6 tiros, gran poder de detención y diseño versátil, este revólver influyó en la colonización del oeste, campañas militares y la justicia fronteriza. Para entender su importancia en la frontera estadounidense, aquí tienes un análisis más profundo sobre la Colt 45 y el arma que conquistó el oeste. En la década de 1800, Samuel Colt se hizo famoso por crear un arma que cambió la forma en que las personas luchaban y se defendían, el revólver Colt. Al inventar un arma que disparaba varias veces sin recargar, cambió las armas para siempre y ayudó a los estadounidenses a avanzar al oeste. Para los colonos, su arma era esencial para sobrevivir, pero también representaba una amenaza mortal para los nativos americanos que defendían sus tierras. Samuel Colt nació en Hartford, Connecticut, el 19 de julio de 1814. Creció con 6 hermanos y desde joven mostró interés por explosivos y armas durante un viaje en barco a la India. Cuando era joven marinero, ideó una pistola con cilindro giratorio, que luego sería una de las armas más importantes de Estados Unidos. En 1835 obtuvo su primera patente para su revólver y abrió la compañía de armas patentadas en Paterson, Nueva Jersey. Antes, la gente usaba armas de un solo disparo y recarga lenta. La pistola de Colt permitía disparar varias veces rápido. Esto fue clave para pioneros y soldados, ya que las armas antiguas tardaban unos 20 segundos en recargarse, mucho en combate. En ese tiempo, los guerreros nativos americanos disparaban muchas flechas, poniendo en riesgo a quienes tenían armas de recarga lenta. Los oficiales del ejército probaron los primeros revólveres Colt en 1830, pero presentaban problemas. Pero Colt siguió trabajando en ello, y para 1848 sus revólveres funcionaban mejor y de manera más segura que cualquier arma en el oeste. El negocio de Colt creció en la Revolución de Texas y la Guerra México-estadounidense, ya que sus armas ayudaron al ejército estadounidense a ganar batallas y conquistar territorio. El capitán de los Rangers de Texas, Samuel Walker, apoyó firmemente la pistola de Colt, diciendo que era el mejor arma para luchar contra los nativos americanos y las fuerzas mexicanas. En los años 1850, Colt mejoró sus revólveres y modernizó su fábrica. Se dedicó a producir piezas perfectas con máquinas y sin perder tiempo, creando nuevos estándares en la fabricación de armas. Colt no solo fabricaba armas, también las vendía muy bien. Convenció a muchos de que su revólver era esencial para la frontera. Buscadores de oro, tramperos, granjeros, pioneros, agentes de la ley y vaqueros compraron armas, atraídos por la promesa de que sus armas igualaban a todos en combate. Su famoso dicho, Dios creó a los hombres iguales, el coronel Colt los hizo iguales, se convirtió en el lema por el que todos lo conocían, aunque él tuvo éxito. Samuel Colt murió joven, a los 46 años en 1862, sin usar nunca sus propias armas en una pelea real. El legado de Colt se mantuvo, pues sus revólveres marcaron la historia de Estados Unidos desde la Guerra Civil hasta el Viejo Oeste. Ningún arma tuvo un impacto tan icónico como el revólver. Eso ocurrió 11 años tras su muerte. El legendario Colt de acción simple del ejército, conocido hoy como Colt 45. En 1873, Colt empezó a fabricar el revólver de acción simple del ejército, que sería uno de los más famosos del Viejo Oeste.
La gente lo llamaba modelo SA, Peacemaker o Colt 45. Colt creó esta arma porque el ejército estadounidense requería una pistola más potente y confiable. Esta arma cambiaría cómo soldados y civiles usaban las pistolas. Durante muchos años después de la Guerra Civil, la tecnología de las armas mejoró rápidamente. La guerra generó gran demanda de armas, impulsando el crecimiento de fábricas en el norte y mejores diseños de los fabricantes. La gente reemplazó las armas de carga frontal por las de cartucho, más fáciles de recargar y más eficaces. En los combates, los soldados de caballería especialmente necesitaban armas. Podían disparar con una mano mientras montaban a caballo. Contar con un arma capaz de disparar 6 veces seguidas era muy útil en combate. Colt reconoció estas necesidades y actualizó sus armas. Diseñaron el cartucho 44 para la versión mejorada del revólver de 1860, la conversión Richards Mason. Aunque esto era mejor, el ejército quería algo más potente. Colt creó el revólver modelo 1871-1872 de armazón abierto con cartucho .44 Henry, pero el ejército aún no estaba satisfecho. Requerían un arma más resistente y balas más potentes. Colt no pudo fabricar un mejor revólver porque Smith y Wesson tenían una patente que impedía a otras compañías usar cartuchos metálicos. Cuando esa patente expiró en 1869, Colt rápidamente comenzó a trabajar en un nuevo modelo. 2 de sus mejores ingenieros, William Mason y Charles Brickenhoff Richards, lideraron el equipo que creó el Colt Single Action Army. El nuevo revólver tiene un armazón sólido para resistir condiciones difíciles. Usaba una nueva y más potente bala, la 0.45 Colt. Junto a los expertos de Remington, crearon una bala de 255 granos con 40 granos de pólvora negra. Esta combinación hizo que el arma fuera muy poderosa y eficaz para detener tanto a personas como a animales grandes. El Colt Single Action Army tenía como desventaja la ausencia de mecanismo de seguridad. Como el martillo estaba sobre una recámara cargada, podían ocurrir disparos accidentales si el arma caía o recibía un golpe. Para evitar esto, muchos usuarios llevaban el revólver con una recámara vacía bajo el martillo. Los primeros modelos para la caballería de Estados Unidos tenían cañón de 7.5 pulgadas cachas de nogal y acabado azul en cañón y cilindro. El armazón estaba cementado y las miras eran sencillas, una hoja frontal y una ranura superior como mira trasera. Estos revólveres pronto se hicieron famosos por su durabilidad y potencia. El ejército de Estados Unidos aprobó el nuevo revólver y lo entregó a la caballería en 1873. Los soldados vieron que el Colt 45 era confiable y potente para el combate. Al mismo tiempo, Smith y Wesson crearon su revólver número 3 calibre 45 que también adquirió el ejército. Esto fue un problema porque el Colt aceptaba balas 0.45 Colt y .0.45 Smith y Wesson, pero el Smith y Wesson no podía usar las más largas, 0.45 Colt. Para simplificar, el Arsenal de Frankfurt, principal fabricante de balas del ejército, solo hizo .45 Smith y Wesson. Con el tiempo, la gente llamó .45 Long Colt a la bala original de Colt para diferenciarlas, aunque no era su nombre oficial. De las batallas fronterizas a las cartucheras de agentes, forajidos y colonos, la Colt 45 se hizo legendaria. Ya fuera protegiendo diligencias, vigilando bancos, en duelos o en batalla, la gente confiaba en esta pistola, mientras Smith y Wesson fabricaban armas elegantes y de calidad. La gente en zonas fronterizas elegía la Colt 45 por su sencillez y resistencia. En lugares donde tener un arma útil podía salvarte la vida, eso era lo más importante. Incluso hoy en día, la Colt Single Action Army sigue siendo un símbolo perdurable de la leyenda del Viejo Oeste, representando tanto la ingeniosidad de la fabricación de armas estadounidense como el espíritu resistente de quienes la portaban. Aquí tienes algunas de esas historias del Viejo Oeste protagonizadas por el arma de fuego más legendaria en la historia de la frontera. En 1877, Colt creó una nueva versión de su famoso revólver de acción simple, llamada Colt Frontier 6 Shooter. En vez de balas 0.45,
Colt usaba balas 0.44-40 Winchester como las del rifle Winchester modelo 1873. Esto permitía usar las mismas balas en rifle y pistola, facilitando los viajes. Podías identificar una Frontier de 6 tiros viendo el lado izquierdo del cañón, donde grababan el nombre con ácido. Continuaron hasta fabricar el modelo Beasley en 1895. La bala 4440. Winchester se volvió muy popular gracias al rifle Winchester modelo 1873 que mucha gente usaba en la frontera del Viejo Oeste. A la gente le gustaba usar la misma bala en ambas armas y no cargar dos tipos diferentes. Esta combinación fue tan común que algunos la usaron en el famoso tiroteo de Lokai, Corral, mientras surgían más opciones de personalización. La Colt 45 se volvió un arma famosa en Estados Unidos, usada por soldados, agentes, forajidos y civiles en la época de la frontera. Buffalo Bill Cody la hizo aún más famosa al llamarla el arma que conquistó el oeste, porque funcionaba tan bien y disparaba tan recto. Después, Colt exhibió 18 modelos lujosos en la Feria Mundial de Filadelfia de 1876, lo que aumentó su demanda. Con el tiempo, adaptaron el revólver para usar hasta 41 tipos de munición, superando los 30 tipos iniciales. La gente también podía decorar sus armas con recubrimientos de níquel, plata u oro, empuñaduras de perla y marfil, sin mencionar los grabados elegantes. En 1870, un revólver Colt .45 valía $13.50. Esto incluía un destornillador, necesario porque los tornillos del gatillo, guardamanos y parte trasera se aflojaban, sobre todo al montar a caballo. Aunque mucha gente los compraba, no fabricaban tantos como las armas modernas. De 1873 a 1940, se fabricaron unas 358,000 Colt 45 de primera generación. Cerca de la mitad usaba balas 0.45 Colt. Una versión especial fue la Bond Line Special, con un cañón de 12 pulgadas. Se decía que Wyatt Earp y otros agentes recibieron estos regalos, pero historiadores demostraron que no era cierto, aunque Hollywood afirmara lo contrario. Muchos forajidos famosos del Viejo Oeste, como Billy el Niño, usaron la Colt 45. Durante la Guerra del Condado de Lincoln, él usó un revólver Colt Single Action Army calibre .44 como su arma preferida. Esta confiable arma le fue útil en su corta y violenta carrera. Como fugitivo, el hombre de la ley también la usó. No fue un juego de palabras intencional. En esa época, Doc Holliday ganó su reputación por su habilidad con el Colt 45. El diseño equilibrado y la precisión milimétrica de este revólver combinaban perfectamente con su habilidad para disparar de manera rápida y letal. Su destreza con el arma destacó especialmente en el legendario tiroteo de Lokai, Corral. La Colt 45 estuvo presente en hechos históricos destacados. El 7º de caballería de Jorge Armstrong Custer usó estos revólveres en la batalla de Little Bighorn en 1876, donde los nativos americanos ganaron y tomaron muchas armas como trofeos. Después, el general Jorge S. Patton portaba una con cachas de marfil personalizadas, sus iniciales y un águila tallada. La usó en México en 1916 y la siguió llevando durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque salieron armas más nuevas, la gente seguía prefiriendo la Colt 45. Theodore Roosevelt armó a sus Rough Riders en 1898 con revólveres Colt 45 porque confiaba en su fiabilidad, a pesar de tener opciones más nuevas e incluso más eficientes a su disposición. Quienes escribieron sobre Jesse James decían que usaba varios revólveres, incluido el Colt 45. Algunas versiones dicen que Jesse James tenía 2 pistolas cuando Bob y Charlie Ford lo mataron, otras que solo una. Los documentos mostraron que tenía armas como Colts de percusión antiguos, Remingtons y revólveres Smith & Wesson o Colt Single Action Army. Pero de todas sus armas, James prefería su Peacemaker. Famosos forajidos como Butch Cassidy y el Chico Sundance también amaban usar su modelo, hecho comprobado. Uno de los viejos revólveres Colt de Butch Cassidy se vendió por una gran suma en una subasta en California, según subastadores y tasadores de California. Esta arma tenía una historia interesante.
Cassidy supuestamente la entregó a un sheriff de Utah en 1899, esperando así obtener el perdón del gobernador. Al entregar su Colt 45, Cassidy intentó demostrar que quería dejar de ser un forajido y vivir una vida honesta. Aunque el gobernador no lo perdonó, el arma aún muestra cómo Cassidy intentó cambiar su forma de ser. El arma fue comprada en una subasta en otoño de 2012, pero se desconoce el comprador, ya que su nombre sigue siendo un secreto. Otro descubrimiento fortuito de un Colt histórico, calibre .45, ocurrió en 1962 cuando un comprador de Illinois llamado Paul Pasco compró accidentalmente lo que creía que era un Peacemaker estándar, fabricado en 1885. Pronto notó que el arma no era un viejo modelo P aburrido, sino un barril personalizado de 4 3/4 pulgadas sin mira delantera, varilla eyectora ni compartimiento habitual. Estos detalles eran típicos del viejo oeste. Agentes de la ley y forajidos creían que estos ajustes facilitaban un desenfunde rápido, sobre todo al sacar el arma del bolsillo. Por eso no fue ninguna sorpresa que este Colt 45 en particular perteneciera nada menos que al propio Bud Masterson. Bud Masterson llegó a Dodge City en 1876 y pronto fue un destacado agente de la ley en el oeste. Trabajó con su amigo Wyatt Earp y se hizo famoso como sheriff duro. Luego fue mariscal de Estados Unidos. Pero las cosas se pusieron más difíciles en 1879, cuando perdió la elección para sheriff. Porque él, Earp y Doc Holliday participaron en la guerra del ferrocarril de Royal Gorge. Tras perder la elección, Masterson trabajó como jugador en Colorado. Después, en 1881 fue a Tombstone y repartía cartas en mesas de faro con Earp y Holliday. Sin embargo, no permaneció mucho. En abril de 1881 volvió rápido a Dodge City para ayudar a su hermano Jim. Esto provocó un tiroteo en el centro del pueblo, afuera del Long Branch Saloon. Luego volvió a Colorado, pero aún no había acabado con Dodge City. En 1883, Masterson volvió para ayudar a su amigo Luke Short, enfrentado con el alcalde y el viejo rival de Masterson, Larry Dagger. Llevó a pistoleros duros como ERP y Holliday para lo que llamaron la Guerra de Dodge City. En 1885 regresó a Dodge, repartía cartas en los salones Long Branch y Opera House, y a veces era ayudante del sheriff. Ese 4 de julio el pueblo lo eligió como el hombre más popular. Obtuvo 170 de los 310 votos y ganó un reloj de bolsillo Elgin y un bastón de oro. Pero a finales de 1885, cuando los grupos que intentaban prohibir el alcohol empezaron a cambiar Dodge City, Masterson decidió irse para siempre, aunque dejó la ciudad. La gente nunca olvidó lo que hizo como ley, jugador y pistolero. Sabemos esto y mucho más sobre Masterson, porque escribió muchas cartas a la compañía de armas Colt. Una carta en los archivos de Colt en Hartford mostró lo exigente que era con sus armas. Deseaba gatillos especiales, mejores miras y empuñaduras de gutapercha resistentes. Entre 1879 y 1888 pidió 9 revólveres Colt de acción simple Army, pero este era especial. La carta para el Colt 45 en cuestión dice lo siguiente: Señores, por favor envíenme uno de sus revólveres niquelados, cortos, calibre .45. Es para mi propio uso y por esa razón me gustaría que le pusieran un poco más de esmero. Estoy dispuesto a pagar extra por el trabajo adicional. Hagan el gatillo suave y la mira delantera un poco más alta y gruesa que en una pistola común. Pónganle una empuñadura de gutapercha y envíenla pronto. Que el cañón mida casi lo mismo que la varilla eyectora. Sinceramente suyo. Hubo B. Masterson, su arma más famosa, encargada en 1884 cuando estaba en la cima de su fama, tenía el número de serie 112.737. Calibre .45, cañón de 4 3/4 pulgadas, recubrimiento de níquel y varilla eyectora curva. Tenía una G debajo del número en el guardamonte y atrás de la empuñadura, mostrando que Masterson conocía armas de calidad. Incluía cachas extra y luego consiguió un estuche de cuero verde hecho por el encuadernador Arno Werner. La pistola se mantuvo en un estado increíble. Conservó el 98% de su acabado original en níquel, con solo unos pocos rasguños.
Colt Firearms envió la pistola a Masterson el 30 de julio de 1885, pocos días después de que la solicitara desde el Salón Opera House. Esta pieza especial de la historia del Viejo Oeste se vendió en una subasta en 2021 por más de $375,000 estadounidenses. La importancia de la Colt 45 trascendió su uso práctico como arma. Este revólver influyó en la cultura y mitología del oeste americano, desde los conflictos fronterizos hasta su representación en el cine, incluso 150 años después de su primera aparición. El Colt 45 sigue siendo un artefacto muy apreciado entre quienes estudian, coleccionan y admiran armas históricas, demostrando su impacto cultural duradero en la frontera occidental y más allá.